Descubre el poder de tu propia transmutación. Cuando recuerdas tu origen, despiertas al alquimista que vive en ti. Enciende tu fuego. Estás en alquimia. Contentas en esta ocasión, justamente con nuestra invitada, de poder compartir con todos y todas ustedes, agradeciéndoles siempre por el tiempo que se dan sábado a sábado de venir a esta nuestra cita para recordar, nuestra cita para conectarnos, nuestra cita para recordar todos esos detalles, esos datos y a veces esas conexiones, como de hecho vamos a topar el día de hoy, que a veces a los humanos se nos han olvidado, pero que yo creo que ahora más que nunca es tiempo vigente de que recordemos. Así es que bienvenidos, bienvenidas, como siempre recordándoles esta su servidora Catalina Espinosa, aquí al servicio de todos ustedes y sobre todo de esa gran fuerza que nos acompaña a todos nosotros. Bueno, el día de hoy justamente vamos a topar un tema que a lo mejor resulta un poco difícil de entender para muchas cabezas. Sin embargo, como siempre les digo, no sigan acá. El corazón sabe, muchas cosas están guardadas aquí y cuando callamos esta, el corazón habla. Entonces, una vez más, la invitación, igual a que se conecten a través del Facebook para sus preguntas o inquietudes que pueden tener. Bueno, hoy me voy a permitir citar, justamente con Marianne, conversábamos hace un momentito, a un maravilloso ser que de hecho es el que nos ha unido. Esto que voy a leer ahora es una frase canalizada, no una frase, sino un párrafo bastante grande, canalizada por la gran Asia Moana. Ella es comunicadora animal y hace un trabajo maravilloso, justamente de conexión de los humanos con los animales. Así es que hoy que hacemos este tema, era difícil no toparla, era difícil no mencionar ese nombre. Entonces, bueno, voy a leer esta canalización que hizo Asia Moana, justamente cuando fue el tema de la pandemia, y fue un mensaje que hicieron estos maravillosos seres, estos hermanos animales, porque realmente son nuestros hermanos, para toda la humanidad. Entonces dice, muchos hemos vivido la experiencia que ustedes están viviendo hoy. Es muy similar, pero no es solamente por un mes, sino por la vida entera. Por ello queremos sostenerles y compartir hoy este camino en el aquí y en el ahora. Gaia, la tierra tiene ciclos y los animales estamos plenamente conectados en estos ciclos. Los comprendemos, nos unimos a ellos, no nos resistimos a ellos. Confiamos en que nuestra madre nos guía y nos acompaña. ¿Cómo resistirse a este maravilloso acogimiento que nos da este ser? Este ser que nos acoge a humanos, animales, plantas y todos los seres que estamos sobre ella. Ahora voy a leer la frase y dice, quizás este sea el momento del regalo final. Sabemos verlo o compartir, pues solo a través de la más absoluta oscuridad se percibe la más brillante de las estrellas. Y yo creo que esto es un maravilloso mensaje que nos dan justamente estos hermanos. Bienvenida, Mariam Karam, a este espacio. Muchas gracias por la aceptación a esta invitación y mucho más a topar este tema tan maravilloso y tan bello que el día de hoy nos junta. ¿Cómo estás, mi querida? Muchas gracias, Catalina. Muy agradecida por este espacio, por poder compartir aquí vivencias que tuvimos maravillosas al lado de estos seres, junto a Asia Moana, que es a quien mencionaba recién, que trajo estas palabras tan profundas que vienen de ellos, que vienen de Gaia, cómo nos acompañan en el camino. Entonces, muy lindo poder compartir con la gente esto que pudimos vivir acá y que realmente nos ha llevado a un nivel de comprensión y de expansión todo el tiempo estamos intentando aprender más de ellos, ¿no? Sí, y eso que tú acabas de decir ahora es tan importante porque de una u otra manera el ego de humanos nos ha llevado a mirarlos como seres inferiores, incluso como seres inconscientes, cuando de inconsciencia no tienen nada porque viven desde su propio corazón. Entonces es como difícil lograr entender. Pero antes de entrar un poquito más a profundidad en este maravilloso tema, Marian, cuéntanos quién eres tú y por qué, bueno, de hecho, esto nos unió a nosotras, pero ¿cómo llegaste a este trabajo maravilloso que tú haces? Bueno, yo soy originaria de Argentina, de la provincia de Mendoza, que está en el oeste de Argentina, junto a la cordillera de los Andes, una ciudad desértica y que en verano hace mucho calor y en invierno hace bastante frío. Y en el año 2013
se inició un movimiento acá de personas que empezaron a pedir por la mejora de las condiciones de vida de uno de los animales que estaban en en el zoológico local de la provincia de aquí de Mendoza, que es el oso polar Arturo, que es a quien tengo hoy aquí atrás en pantalla. Tenía un oso polar que había llegado de Estados Unidos unas décadas atrás y que había pasado por un montón de situaciones, distintos recintos en Mendoza, pero estaba sufriendo potentemente el calor sin un hábitat adecuado, viviendo sobre cemento. Eso que se ve atrás son las piedras que tenía el recinto de él, cemento, muy poca agua para nadar. Realmente, si uno ve en muchos zoológicos, da mucha tristeza y mucha angustia el estado en el que están los animales. Entonces, en este caso, en este zoológico empieza un movimiento desde la sociedad de pedir una mejora en la calidad de vida de Arturo. Yo en ese momento estaba viviendo en Italia, pero estaba pensando en volver a Latinoamérica, a Argentina, y volví, a los pocos meses volví y el movimiento continuaba. Y así me sumé al movimiento, empezó a haber grupos, organizaciones no gubernamentales, formaron un proyecto iniciaron con una propuesta de lineamientos de hacia dónde que el zoológico como institución, su misión tenía que cambiar, tenía que estar acorde a la ética, a la ciencia del siglo XXI, ¿no? Ya no ser un muestrario de animales para entretenimiento humano, ya desde la misma sociedad se planteaba que eso ya no tenía sentido porque está demostrado también con muchos estudios que las posibilidades educativas no son a veces lo que se cree que educan, o las posibilidades de que ayudan en la conservación tampoco es tanto el alcance real. Eso son, digamos, se argumenta, ¿no? Desde distintos lugares que el zoológico de verdad tiene que cambiar su misión y su visión. Entonces, conformamos durante 2 años un grupo de trabajo que se mantenió bastante, eso fue también muy fuerte, que nos mantuvimos juntos durante 2 años, ya elaborando una propuesta muy concreta con desarrollos de hacia dónde podía ir esta institución, acorde a lo que ya en este siglo y con la responsabilidad que tenemos nosotros hacia el cuidado de la naturaleza, hacia dónde teníamos que perfilarlo. Por suerte, un candidato a gobernador se hizo eco, tomó, lo evaluó, nos pidió evaluarlo de 1000 maneras al proyecto, en lo económico, en todo, a ver si era posible, y se hizo. Él decidió entonces ir por allí porque realmente las condiciones del zoológico acá eran estaba muy abandonado. Entonces él decide que lo va a implementar y bueno, nosotros veníamos hace 2 años haciendo muchos estudios basados en normativas internacionales, justificando todo lo que decíamos con estudios, con ciencia, de por qué esto tenía que cambiar. Y él decide hacerlo en el fondo, bueno, me designan a mí como directora de este proyecto de transformación que arrancó acá en Mendoza en el año 2016. Justamente de una u otra manera, yo creo que hablando del párrafo que se empezó, ellos hablan de los ciclos, hablan de los procesos y hablan de las sincronías. Entonces, a mí me parece muy maravillosa esa sincronía en que tú tuviste, incluso estando fuera de Argentina, te mueves a la Argentina y llegas a un cargo que realmente te pone en la posibilidad de tomar decisiones. Sí, yo estoy muy agradecida a ese gobernador y a las personas que también le llevaron, porque primero llegamos a otras personas dentro del ámbito acá de la sociedad y ellos fueron los que le llevaron el proyecto al gobernador y yo desde siempre muy agradecida y aprovechando la oportunidad que nos dio, porque yo lo vi como una puerta abierta. Una puerta que no sabíamos si se iba a volver a repetir la oportunidad. Ujú. Y por otro lado, el gran privilegio de poder soñar una idea, porque nosotros durante 2 años estuvimos armando este proyecto en un equipo interdisciplinario con biólogos, con veterinarios, con gente especialista en medio ambiente, con gente especialista, con artistas, con gente Ujú. especialista en temas sociales. Yo soy ingeniera, o sea,
pusimos todos los conocimientos que venían de distintas áreas, también, de nuevo, muy avalado con la ciencia y estudios que traíamos de alrededor del mundo. Y la propuesta fue concreta, fue cambiar el paradigma del animal en cautiverio para entretenimiento humano a ponernos nosotros al servicio de la naturaleza. Entonces, en lugar de usarlos como entretenimiento, proponíamos la generación de 3 centros de funciones que se iban a desarrollar en el ecoparque. Uno, educación ambiental, es decir, empecemos a ver cómo cuidamos al planeta Tierra. El zoológico provincial en ese momento tenía alrededor de 2.500 animales, o sea, había una cantidad muy grande de animales, pero era un espacio muy grande, 31 hectáreas, y parquizado, con verde, con mucha... que los animales paradójicamente vivían en cemento. Las jaulas eran de cemento, ellos pisaban el cemento, pero los seres humanos que iban visitando caminaban de entre árboles. Entonces también se veía, ¿no? Tantas cosas que había que corregir. Pero aprovechando ese espacio natural tan bonito, decíamos, bueno, usemos en lugar de jaulas esos espacios, transformemos para que sean distintas actividades interactivas que puedan hacer los niños. Planteamos, por ejemplo, generación de huertas orgánicas para que aprendieran a cultivar, lugares donde se pudiera aprender a reciclar, lugares donde se viera también la circulación de desechos de un lado que pudieran ser utilizados de otro lado. Planteamos la generación de edificios bioclimáticos, que son edificios que son energéticamente muy eficientes y también, por ejemplo, se aprovecha el agua sin que se vuelva a utilizar el agua. O sea, queríamos que fuera una gran muestra de cómo cuidar a la naturaleza, por un lado. Después, por otro lado, que fuera un centro exclusivamente de rescate y de rehabilitación de la fauna nativa, es decir, los animales de la zona, de nuestro lugar, que en sus hábitats naturales estaban sufriendo el trauma de la presencia humana cada vez que va ocupando más espacios, que va interviniendo de distintas maneras, como con la cacería ilegal o con determinadas maneras, bueno, poder recibir a esos animales que necesitaban ayuda y tratarlos y en lo posible reintegrarlos a la naturaleza. Y una tercera área dentro de este proyecto era proyectos de conservación, de nuevo, toda fauna local, es decir, convertirnos nosotros en guardianes del territorio en el que estamos, porque se planteaba esta dicotomía, ¿no? Que teníamos, como les dije, 2.500 animales había en este lugar y había de todos lados del mundo. Entonces ya estaba un oso polar que no tenía las condiciones mínimas para sobrevivir los veranos de 40 grados de calor que hay en Mendoza. Entonces no tenía aire acondicionado, no tenía una buena pileta para nadar. Para un oso nadar es importante, vital. es vital, generar músculos nadando, muchos animales en espacios muy pequeños, de nuevo en cemento, sin poder rascar, sin poder, aislados de otros congéneres. Teníamos muchos casos de animales así. Entonces, este proyecto decíamos, bueno, pongámonos nosotros al servicio de la naturaleza, de la manera que nosotros podamos ayudar y convertirnos en los verdaderos guardianes y no en usufructuar, era cambiar realmente el paradigma. Y lo pudimos hacer, todavía el proyecto se sigue desarrollando, porque trasladar, la idea era que con tantos animales que había en el lugar, encontrarles mejores casas, o nuevos hogares que estuvieran mejores adaptados a sus necesidades, a su biología, a los lugares de origen de ellos. Entonces, en cada caso buscamos santuarios en general, o reservas, o centros especializados donde los podíamos mandar. Y hasta el momento que yo me fui, trasladamos 1.300 animales a lugares con condiciones que pudimos certificar que eran mejores y sin exposición a animales, es decir, no los trasladamos a otros zoológicos. No, que esa era una condición, tenían que ser lugares donde no estuvieran expuestos al escrutinio humano y a la fuerza y la energía y la potencia que tenemos sin darnos cuenta que ejercemos sobre las vidas de ellos. Eso fue la visión, digamos, normal, 3D de este proyecto, que así nació,
con la mejor intención nuestra y así se fue desarrollando. Sí, pero ahora justamente esto que tú dices, esto realmente es la estructura, ¿no es cierto? Lo que vemos, lo que nuestros ojos pueden percibir al respecto de todos estos cambios. Y esta última frase que tú acabaste de decir, esa incapacidad que tenemos los, bueno, no es una incapacidad que tenemos, sino es una desconexión que vivimos al respecto de cómo nosotros estamos tomando esa vida en nuestras manos, primero al cuidado, después justamente cuando se consume, tomar una vida para mi propia nutrición. Entonces es como ir tomando conciencia de, es un ser vivo el que está ahí al frente, no es un objeto, no es un esfero, no es una piedrita, a pesar de que las piedras también están vivas, porque esos son los conceptos que los seres humanos nos ha costado realmente y hemos vivido lo que hemos vivido. Entonces es como ser conscientes de que cada cosa, cada pajarito, como así dice, la cucaracha está cumpliendo su misión, la hormiga está cumpliendo su misión. Entonces me imagino, Mariam, que a todas las personas que estuvieron participando en este proyecto, que estos maravillosos seres hacen un servicio colosal a los seres humanos, personalmente, a modo de persona, habrán calado profundo, profundo, profundo. Sí, es inevitable, es inevitable. Cuando uno está cerca y es inevitable no salir, sentirse tocado por la magnificencia de ellos. Ujú, Sin haber, durante los primeros años trabajamos en el equipo con las personas que estaban aquí, todavía yo no conocía a Asia, luego casi al final la conocí a Asia como comunicadora animal, entonces pude acceder a otro mundo, ¿no? De qué es lo que manifiestan ellos, realmente una sabiduría tan amplia, un amor tan amplio, una compasión y un entendimiento tan grande hacia el ser humano que uno de ahí ya no vuelve atrás. Uno dice, y de hecho también me cambió la vida a mí, porque yo ujú, ahora, yo ya no puedo volver atrás, ¿no? Ya vi esto y ya tengo que buscar la forma de servir de la manera que pueda a Gaia y a estos seres que están ayudando con tanto amor al ser humano. Pero antes incluso de conocerla, ya el hecho de estar, de la sola presencia de los animales, todo lo experimentamos en nuestras casas, con nuestros propios ujú, seres de compañía, experimentamos hasta dónde nos pueden llegar, les vemos las miradas, les vemos cómo ellos nos conocen hasta el último movimiento que nosotros hacemos. Nosotros a veces no entendemos por qué hacen cosas, pero ellos nos tienen absolutamente, nos saben qué vamos a hacer, si nos movemos de tal manera porque nos están observando, tienen una mirada tan amplia y tan amorosa en esa compañía, que están en verdad en conexión. Los que estamos conectados somos nosotros, los seres humanos, pero ellos están en conexión. Entonces, ya con un animal en nuestra propia casa es una compañía que no tiene otro igual. Tener a estos seres que también, aparte, están viviendo una situación que son desafiantes para todo su físico, porque son animales que la biología está preparada para correr, para trepar, para eh, esconderse, y lamentablemente el hombre en su imaginario de cómo podía tener a estos animales, aún con buenas intenciones, ha cortado tanto de esas posibilidades. Entonces físicamente están constreñidos. ujú. Emocionalmente están constreñidos porque los alejamos de su espacio, de su tierra natal, generamos un exilio en estos animales. Y nosotros creemos que armándole un recinto parecido a como sería en su tierra natal, con eso ya va a estar, porque esa es nuestra mentalidad, porque para nosotros que no estamos conectados a Gaia, a la tierra, creemos que está bien, que es así. De hecho, así yo pensaba al principio, digamos, de decir, bueno, enviamos a estos animales a un santuario que no es su tierra natal, pero climáticamente es muy parecida. Bueno, ellos agradecen que van a un lugar mejor, donde con espacios naturales amplios, donde pueden correr, donde va a haber congéneres y todo, pero saben perfectamente que esa no es su tierra de origen. ¿Mm? Entonces,
eso que nosotros hacemos con ellos al traerlos, por ejemplo, a este oso, llegar a un lugar desértico, Exacto. caluroso, cuando su piel está preparada para soportar los fríos más grandes y toda su biología está preparada para estar en el agua muchas horas y nadar muchísimos kilómetros, no nos damos cuenta. Entonces los separamos físicamente de sus tierras, los separamos de sus congéneres, los separamos de sus linajes Ujú. y además les quitamos los grados de libertad, porque en un zoológico en general están preparados para ser exhibidos. El animal no tiene opción que salir a una playa de exhibición. Así estaban diseñados los zoológicos. Entonces, en Ujú. ciertas horas del día, cuando había gente, tienen que salir obligados, sin poder esconderse, recibiendo todo el impacto de las emociones, el ruido humano y todo lo demás. Y después en la noche, en general, por seguridad, se los encierra en lugares más pequeños, por seguridad, para evitar escapes, para evitar cuestiones que puedan pasar en la noche donde no hay personal. Entonces, no nos damos cuenta el nivel de alienación a los que hemos llevado a ellos. Y Sí, con esto, mm, perdón, acaba la idea. sí, no, simplemente. Y aún así, ellos después, en el estar, en el día a día, se nota que ellos, su presencia excede al cuerpo físico, se siente, en Arturo se sentía una fortaleza de espíritu, Mm. que era impactante. Y aún así, con el ser humano, y sobre todo después de que empezamos a interactuar más con Asia, pudimos ver que ellos no le tienen bronca al ser humano, lo que nos quieren hacer es despertarnos, porque ellos están viniendo a hacer a ponerse en esa realidad de jaulas para que nosotros en algún momento nos demos cuenta de las jaulas en las que estamos, muchas de ellas mentales y que son las peores porque no las vemos. Y con esto, y con esto que tú acabas de decir, muchas gracias. Voy a ir a una pequeñita pausa musical para que justamente la gente, las personas empiecen a sentir un poquito el mensaje que el día de hoy nos está llegando, porque realmente es desafiante justamente para acá, para la cabeza, el entender la maravilla de servicio que están haciendo estos seres y cómo nosotros tenemos esa capacidad de hacer que honrar realmente a estas presencias solamente con un solo acto, con un solo acto. Y con esto vamos a volver luego de una pequeñita pausa musical. Volvemos en un instante. Gracias. Y aquí estamos nuevamente con ustedes, volviendo con este tema que habíamos dicho. Y Mariana, ahí justamente yo estaba, como quedamos en el corte anterior o en el espacito este que tú mencionaste, esto de cómo estos seres realmente hacen ese servicio maravilloso de recordarnos a los seres humanos que realmente somos nosotros los que estamos viviendo en estas prisiones. Prisiones mentales, prisiones económicas, estamos viviendo incluso unas prisiones laborales, prisiones realmente que no son perceptibles y que de una u otra manera ellos con su existencia nos están recordando lo que nosotros nos hemos olvidado o muchas de las veces preferimos hacer la vista para un lado. Sí. Este entendimiento tan profundo de este servicio que ellos hacen por amor al ser humano, nada más y nada menos que por un amor inmenso al ser humano. Esta comprensión me llegó a través concretamente de Asia. Ella ha trabajado todo, Asia Moana, como la mencionabas antes, ha trabajado gran parte de su vida con animales cautivos. Y entonces ella siente ese mensaje claro y fuerte de ellos, eh, que con un amor infinito le explican muchos de ellos, muchos animales vienen a hacer tienen distintas misiones o tienen distintos planes para su vida en la Tierra, pero muchos de ellos vienen a colocarse en estos lugares para que comprendamos desde el dolor que nos genera, la angustia que nos genera esa
verlos a ellos encerrados, a ver si eso está reflejando algún lado inconsciente nuestro que sabe que estamos encerrados en creencias, en nuestra actividad mental, lo que tú decías, en situaciones económicas. Hemos generado también una sociedad donde unas reglas, donde estamos eh, acosados por varios lugares. Entonces ellos viven estas vidas duras, Ujú, deciden venir para hacernos este espejo, como lo explica Asia. Y lo que ujú, el mayor aprendizaje luego de esto que dice Asia es, si no quieren ver más jaulas en el mundo, en zoológicos, en estos seres inocentes que están puestos tras estos barrotes, eh, tienen que empezar a liberarse de las jaulas propias. Es decir, siempre ellos nos llevan al trabajo interno. Lo que no queremos ver afuera, primero y principal, lo tenemos que trabajar adentro. Otra ujú, cosa que ellos dicen, ellos aman todos estos animales que vienen a hacer este servicio, tienen un amor infinito que no alcanzamos a veces a dimensionarlo hacia el ser humano. Entonces, lo que ellos nos enseñan también es que como ellos nos perdonan, entre comillas, digamos, comprenden de dónde viene esta desconexión del ser humano que genera estos sistemas de cautiverio de jaula, ellos dicen, así compréndanse ustedes entre ustedes. Entonces, el desafío más grande, y todo esto de nuevo gracias a la maravillosa Asia que nos explica, ujú, es que los animales nos enseñan a que tampoco odiemos, ni nos enojemos, ni despreciemos a aquellos que propician estos sistemas o que nosotros los vemos como que son los que propician. Porque eso es lo que nos pasa a muchos de los que iniciamos en el activismo. Nos da tanta dolor, porque en general se trata de personas altamente sensibles, nos da tanto dolor ver a estos seres inocentes estar en situaciones a veces muy extremas, que la forma de canalizar este dolor es tirar nuestra bronca, nuestro odio, eh, toda la ira hacia otros seres humanos. Y en ese ujú, momento, ¿qué estamos haciendo? Estamos sumando nuestra energía de dolor, de ira y todo esto al sistema, que en realidad lo que tiene que cambiar es la energía en el sistema. Empecemos a esta compasión que ellos ya nos tienen a nosotros, también nos vienen a enseñar esto. Tengámosla en nosotros, entre nosotros mismos. La única manera en que estos sistemas de opresión pueden empezar a cambiar. ujú, Desde, desde el amor, no desde luchar contra. Y eso también se ve mucho a veces entre los mismos activistas nos peleamos, porque, claro, hay algo tan precioso que queremos proteger o cuidar o liberar o lo que sea, y si diferimos en ideas ya nos enojamos porque si vas por ese lado no lo vas a lograr y es tan importante lograrlo, empezamos a enojar entre nosotros que al final estamos sumando a esta energía ujú, que es la que genera este sistema. Entonces nos enseñan, para mí el desafío mayor que nos enseñan es eso, es comprender desde la compasión propia hacia nosotros mismos, empezando por nosotros mismos, perdonarnos a nosotros mismos y luego a trabajar en armonía con el resto. Y si me permite para finalizar otro gran aprendizaje que da Asia y que yo agradezco tanto que ella haya aparecido en mi vida para poder llevar este proceso con esta visión, que es la que ellos traen, que siempre es superadora de lo que nosotros nos podemos imaginar, es que ellos dicen que el superpoder del ser humano es la unidad. mm, Uniéndonos, no nos damos cuenta de lo que somos capaces de lograr. Tenemos un poder infinito en la unidad. Pero para llegar a esa unidad tiene que haber tanto trabajo interno para poder sostener la unidad. Entonces ese es otro nivel de enseñanza que ellos nos muestran, ¿no?
esa compasión, ese entendimiento, esa paciencia, ese ir con los ciclos, como tú decías más temprano, la confianza, como decía también esta canalización de Asia, ayudarnos a ser más livianos entre nosotros, a generar un sistema de armonía entre nosotros. Empezar primero internamente y luego entre nosotros los seres humanos. Es la única manera que podamos lograr las cosas, pero requiere una maestría interna, empezar con la maestría interna para poder llegar a la unidad en el colectivo. En el Y colectivo y en el externo. Sí, porque esto que tú acabas de decir ahora es tan importante, tan importante, porque realmente todo este sistema, justo el que sostiene zoológicos, el que nos ha enseñado que enfermamos, todas esas cosas realmente nos han llevado tan lejos de lo que realmente somos, pero empieza desde lo que tú acabas de señalar, a señalar ahora, y es tan importante hacer este énfasis. Tú no puedes llegar a esa unidad con el colectivo o con los demás y en ti hay todavía discordancias contigo mismo, si en ti estás viviendo esa separación y hasta fragmentación de todos esos yoes que en diferentes vidas hemos sido. Y cuando digo de diferentes vidas, yo digo en esta mismo, ¿no? Porque vamos viviendo circunstancias totalmente diferentes. Yo misma me pongo a revisarme la mujer que fui hace 10 15 años y le doy gracias porque fue necesario. Sin embargo, hay muchas de las cosas que yo hacía en ese entonces que ahora ya las dejé de hacer, porque ahora tengo una diferente conciencia, ahora soy diferente. Y es hermoso esto que tú acabas de decir, porque es eso, empieza desde el uno, desde el mí, desde ese interior, y en eso estos son maravillosos seres, estos animalitos que nos muestran justamente eso del conflicto no está afuera, el conflicto está aquí. Como decía, nosotros te mostramos estas rejas, pero las rejas las tienes tú. Entonces es hermoso. Hablando justamente de algo que a mí me resonó mucho, como tú dices, es el hecho de que ellos en su interno, y yo sé que muchos de nuestros oyentes a lo mejor, y por favor no se desconecten, porque al inicio resulta un poco incoherente, es como no puedo creer que los animales hablan, ni sienten, ni digan, y les entiendo de maravilla porque también pasa eso, ¿no es cierto? Pero es real, cuando nos permitimos ir un poquito más allá de lo que creemos que es real, podemos saber que ellos sienten, hablan y expresan. Entonces, por ejemplo, una de las enseñanzas que tú dijiste, y es maravilloso esto de no guardar rencor incluso con ese ser humano que te causó daño. Eso cuando fue el mensaje, la canalización, lloré un montón porque es difícil no sobrecogerse con esos mensajes, de decir, mira, no tengas resentimiento con el que te hirió, porque te hirió porque él también está herido. exactamente, así es. Ellos ven, con su visión, ven el corazón. Ujú. Entonces ven el corazón enjaulado, el corazón herido, el corazón que ha sufrido un trauma y por eso repite ese trauma en otra persona. Ellos, toda esa enseñanza nuevamente nos ha venido a través de estos mensajes que se ha canalizado durante tantos años y su propia vida es una vida Ujú. que también ella dice que ha sido una maestría, porque los animales nos llevan a la profundidad más pura del ser, es decir, esto que tú dices, que hirió es porque está herido y el animal eso lo comprende. Entonces, como Asia siempre dice, ¿quién soy yo para no perdonar si el animal que Ujú. es la víctima ya ha perdonado? Ujú. Entonces, porque también ellos ven que nosotros estamos desconectados. Tenemos una maravilla de Gaia, nuestro planeta. Tiene una sabiduría, una fuerza, un movimiento tan coordinado de tantas cosas, que fluye y que tiene sus ritmos, y los animales están conectados a ese movimiento. Entonces también tienen otras formas de percibir las cosas que suceden. Nos pasó muchas veces en este proyecto, nosotros en estos traslados que eran como les digo, hicimos muchos traslados de animales, muchos tenían que ir a otros países, tenían que ser con procedimientos burocráticos muy complejos,
con tiempos acotados, siempre faltaban recursos, entonces había que encontrar la forma. Y uno entonces quería hacerlo todo lo más rápido posible. Y eso era mi objetivo. Había que completar estos traslados lo más rápido posible, asegurarles su nueva vida lo más rápido posible, para su bienestar. Y cuando viene Asia y empezamos a hablar con ella nos transmite los mensajes que están diciendo. A veces yo me frustraba mucho porque por algún motivo se demoraba un traslado y se nos demoraba meses, entonces yo empezaba a sufrir, digo, yo no sé si ya se va a poder hacer el año que viene. Uno se empieza a entrar en una rueda mental de sufrimiento y del otro lado nos venían voces de calma de los animales. Por ejemplo, uno de los procedimientos se nos demoró en el invierno, realmente era imposible seguir. Y cuando hablo con Asia me dice, bueno, pero los animales y la naturaleza en invierno van para adentro. Repliega. Ujú. Ellos están siguiendo sus ritmos. Nosotros vivimos, por lo menos lo que yo he visto, ¿no? En invierno, en verano, las clases de los colegios, los trabajos, todos los mismos horarios, como que no pasa nada, como que lo que está cambiando todo alrededor, las estaciones, nosotros seguimos como No, que no pasa nada. En cambio, ellos sí. Entonces, bueno, había momentos que era mejor frenar todo, aun cuando tuviéramos incertidumbre con lo que iba a venir, que no sabíamos si por mm, demorarnos 5 meses, ya después el año que viene íbamos a poder hacerlo. Pero a veces otra cosa que aprendimos es dejar el control, porque es mm, mental, y rendirse y observar, porque ellos sí siguen esos ciclos, sí respetan esas leyes. Entonces, y era inevitable, uno relajaba y con todo el dolor del mundo, porque de verdad la incertidumbre que no sé si lo voy a poder hacer y qué sé yo, pero decía, bueno, listo, lo dejo, no tengo otra opción, dejo el control, me entrego. Las cosas funcionaron, nuestra experiencia fue que todo funcionó y más armónicamente, porque empezamos a fluir con los ritmos de la naturaleza. Entonces, en mm. invierno bajamos los trabajos y retomamos en la primavera. Cuando toda la energía de la naturaleza está ya empezando a salir. Entonces, Renovada. hasta ese punto nos damos cuenta que en lo básico de todos los días y teniendo las mejores intenciones, no estamos entendiendo el mundo en el que vivimos, no digo entendiendo, sintiendo, dejándonos guiar. Entonces otra gran lección también fue, déjense guiar, rindan ese control, rindan eh, el tema mental de, hay veces uno hace un plan, bueno, el plan no fue para eso, pero nos pasó muchas veces. A veces el plan no iba por donde lo habíamos trazado. Había cosas que parecían obstáculos tremendos que a mí me daban un miedo porque digo, acá nos van a boicotear esta salida y resulta que había una fuerza que hacía que eso que había sido un obstáculo fue el puntapié para un logro aún mayor. Entonces ese entregarse, ese confiar. También cuando uno trabaja con la naturaleza es eso, confiar que hay otras fuerzas, que no todo depende de lo que nosotros vamos a poder hacer, porque no es así. Que no todo lo que necesariamente yo hago tiene que ser como yo lo quiero que lo haga, porque Tal muchas veces pasa justamente eso, que yo quiero mantener el control y cuando suelto hay grandes sorpresas de decir, no fue como yo pensaba, de pronto y fue hasta mucho mejor. Entonces eso es hermosísimo. Bueno, el tiempo realmente pasa rapidísimo en radio, es muy rapidito, vamos a tener que nuevamente irnos a una breve pausita, pero justamente eso, déjenos saber sus inquietudes al respecto de esto y sobre todo, espero que el mensaje que estos grandes seres nos han dejado estén justamente sintiendo en sus corazones y estén abriendo la posibilidad de creer, de sentir, pero sobre todo de integrar en nosotros. Estamos rodeados por seres maravillosos y bellos que nosotros no podemos ver porque vemos con los ojos y no con el corazón. Volvemos en un ratito.
Nuevamente estamos aquí con un tema que realmente siempre me sobrecoge y siempre me abre así como el corazón al respecto de esas maravillosas enseñanzas que muchos de los seres que nos acompañan, empezando por los mismos seres humanos, nos vamos compartiendo entre todos nosotros. Y es cuestión de tomar la decisión de vivir desde acá para poderlo verlo. Mariam, una cosa que a mí me parece maravillosa y es justamente es la enseñanza que nos dejan estos seres de no control, no querer que las cosas sean como yo espero. Y esa fue una de las cosas que a mí más me choqueó mentalmente, fue así toda una desestructuración de mi mente, porque decía, ¿cómo un ser que justamente está viviendo lo que está viviendo, te pide más bien, no quieras cambiar este sistema, no quieras que las cosas sean, simplemente ámalo y deja que sea lo que tenga que ser? Entonces es como eso de, ellos confían en el proceso, confían en lo que está pasando, confían en... Entonces, nuevamente, haciendo énfasis en lo que yo siempre digo, este programa no está diseñado para cambiar a nadie. De pronto sí, poner una semillita, una espinita de cuestionamiento, de duda, de realmente es lo que estoy haciendo y eso es lo que pretendo. No, no vamos a cambiar lo que dicen, pero sí, cambiar de pronto nuestra percepción de ir ahora a los zoológicos con otra conciencia, reconociendo que ahí hay seres que están haciendo un trabajo que a lo mejor nosotros, si estuviéramos en esa posición, nos costaría un montón hacer. Tal cual. Y ellos lo sufren, digamos, se ve en distintas formas, es inevitable, ¿no? Aislarlo de su naturaleza y de la biología en la que están diseñados y de todo, realmente tiene un impacto grande en ellos. Entonces, si uno quiere hacer algo por ellos, ese para mí es del mensaje, si uno lo quiere hacer, es empezar a disolver o empezar a ver, a reconocer las jaulas en las que nosotros estamos, reconocer y también tener mucha compasión con nosotros mismos, porque no Ujú, es fácil salir de la jaula. A mí, otro grande, tú preguntabas cómo me impactaron ellos, qué efectos ha tenido trabajar con ellos. Yo vi a dos seres magníficos que tú participaste de eso, Catalina, de todo ese proceso y te lo agradezco tanto, mm, apoyando energéticamente y de muchas maneras al traslado de dos elefantas, madre e hija, dos elefantas asiáticas, Poche y Guillermina, a Brasil. Ellas venían de un recinto muy confinadas, dos elefantes en 250 metros cuadrados toda su vida, imagínate. de cemento, un pasillo, aparte con paredes altas, o sea, no, tampoco tenían visión de horizonte. O sea, era una situación de confinamiento muy grande. Esta historia, esta nos hemos prometido con Asia que la vamos a contar bien en detalle, así que eso los invitamos a todos a los que les interese este tema, ir siguiendo. Asia tiene muchísimo material que para el que le interesa todos estos mensajes de los animales en su blog, que se llama Animales, Maestros y Sanadores, pueden encontrar tanta sabiduría y tanto amor. Pero yo, al ser partícipe y ver la salida de estos dos seres, en particular la hija que había nacido en este cubículo, que no conocía otra parte del mundo, no conocía ni siquiera de vista, porque no podía ver en horizontal, tenía que subir las trompitas para arriba. Todo lo que hizo, la, su trabajo interno para vencer el miedo de salir de esa jaula. Mm, Y yo creo que fue gracias a que pudimos acompañarla con Asia, con esta comunicación contigo y con todas las personas que participaron, para darle también tranquilidad de qué es lo que estaba pasando. Pero es tan fuerte tener que salir de un lugar que es conocido, por más que sea tremendo y terrible, es tan difícil a veces salir de esos lugares, que uno más respeto le tiene a estos seres que lograron hacerlo por voluntad propia, porque también esa era la consigna nuestra, tenían que salir, era voluntad propia, no se la forzó a nada. Justamente con la comunicación ayudamos a que ellas pudieran, por lo menos pretendíamos que ellas entendieran qué era lo que tratábamos y le preguntamos si ellas querían hacerlo. Cuando deciden hacerlo, yo ahora las tengo como ejemplo en mi vida. Cuando me doy cuenta que estoy en jaulas mentales de miedos, de salir de mi zona de confort y que nos pasa a todos continuamente,
primero la autocompasión de decir, esto no es fácil, tenerse un amor a uno mismo, ¿no? Y perdonarse a veces que le cuesta salir. Y reconocer que además de haberlos sometido a esa situación, ellos además han dado el salto que implica perder todos los miedos y perder todo entregarse a lo nuevo sin saber qué es. Ese es el otro aprendizaje que tuvimos con ellos acá. Entonces, así también los honramos, Ujú, dándonos cuenta, perdón, también siendo compasivos con nosotros mismos, reconociendo nuestras jaulas, siendo compasivos, que es difícil a veces salir, pero también tomando la fuerza de ellos, en los ejemplos que tenemos a diario de ellos, de cosas maravillosas que hacen, tomarnos esa fuerza para ayudarnos también a salir de nuestras propias jaulas. ujú. Sí, 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 y por eso te digo, para mí este tema siempre me sobrecoge porque justamente es ir a esa caverna, ¿no? Literalmente es ir a esa caverna donde guardo yo mis propias limitaciones, mi oscuridad, esas cosas que a mí misma me asustan. Y estos seres maravillosos nos hablen de, porque fue uno de los mensajes incluso que recibí, de ese de compadécete de ti, ¿no? O sea, entonces como, wow, por Dios, o sea, es wow, te cala hasta lo más profundo. Entonces, justamente ahora que tú dices, estos maravillosos seres nos unieron en espíritu a nosotras, con un montón de seres más, Pocha y Guillermina, en este trabajo maravilloso que hicieron. Pero hay otros seres, justamente ese oso maravilloso que tú tienes ahí, Arturo, la orangutana Ceci. ¿Nos podrías, por favor, que el tiempo se nos hace, dar un resumito de qué ha hecho cada personaje en tu vida y qué han sido estos seres maravillosos, justamente para honrar a esos seres hoy, aquí? Decir gracias Arturo, gracias Ceci, gracias Pocha, gracias Guillermina, gracias a todos, a todos, a todos, a todos esos animales que a través de su experiencia decidieron ponerse en este espacio. Cuéntanos un poquito de estos seres. Muchas gracias por esta posibilidad de honrarlos, porque de verdad son seres infinitos. Arturo, cuando iniciamos nosotros el activismo, digamos, para tratar, el pedido era concretamente trasladarlo cuando aún, porque nosotros en todo nuestro accionar y cuando yo me convierto en directora, transformamos la institución, ya no se llamaba zoológico, se llamaba ecoparque, ¿no? Pero mientras era zoológico es cuando estaba pasando todo este activismo por Arturo, que pedíamos, nosotros estábamos como organizaciones de la sociedad civil, pedíamos trasladarlo a Arturo a Canadá, que era a un santuario en Canadá que había decidido recibirlo y se había ofrecido recibirlo para que viviera sus últimos años en su tierra, más cercano a su tierra y en su clima y no tuviera que enfrentar las condiciones que estaba enfrentando acá. Fueron 2 años de mucho movimiento, mucho activismo y mucho trabajo que hicimos, pero no logramos el objetivo. Mm, Y ya por distintos motivos. Cuando yo ya ingreso como directora, mi objetivo primero era poderlo trasladar, pero ya en ese momento Arturo desarrolla una enfermedad y entonces empezó a decaer físicamente. Entonces ya, bueno, tuvimos que hacer otro tipo de estudios, evaluarlo, a ver si se podía trasladar. Pero lo magnífico de esto, o sea, Arturo fue, para nosotros, él fue el que originó el movimiento en Mendoza, que llegó a todo el mundo, porque cuando empezaron a salir mientras éramos activistas nosotros, empezaron a salir las noticias de que cómo vivía, cómo soportaba el calor, cómo estaba tirado así en el recinto y todo lo demás, esas fotos circularon por el mundo. De hecho, gran parte de lo que logró que el nuevo gobernador sí decidiera transformar el zoológico en ecoparque fue ese movimiento que inicia mm, Arturo. Y con lo que me ha explicado Asia, tiene que ser un alma muy fuerte, muy potente, muy elevada para poder sostener un movimiento que se convierte en mundial. Porque nosotros, parte de lo que después argumentamos como que este cambio había que hacerlo era que recolectamos 1 millón de firmas a través de la plataforma Change, que es una mm, plataforma para hacer pedidos, y salían noticias en diarios de todo el mundo acerca de la situación de Arturo durante 2 años. Entonces, eso es otra cosa que no sabemos nosotros, que es, nosotros somos energía,
todo lo que hacen nuestros sentimientos impactan, nuestros pensamientos impactan en nuestros campos y en los campos colectivos. Cuando eso los animales lo sienten, entonces ellos sí están conectados a este del todo y a la energía del todo. Entonces, cuando se los menciona a ellos, cuando se habla de ellos, bien, mal, enojado, no enojado, esa energía impacta directamente en ellos. Eso es otra enseñanza que nos trajo Asia. Entonces, Arturo, todo el mundo estaba hablando de Arturo. Venían periodistas de Estados Unidos a entrevistarnos, nos llamaban de muchos lugares. En Europa salían, me acuerdo en los diarios, los tengo, toda la noticia de Arturo y cómo puede ser que un oso polar esté en estas condiciones. Entonces, sostener a nivel mundial este proceso para que después se produzca de verdad el cambio que es la transformación del paradigma del modelo este de zoológico, fue él. Fue su fuerza, fue su imagen la que dio vuelta al mundo, su nombre. Entonces nosotros decimos siempre que Arturo fue quien abrió las conciencias nuestras y ya para el mundo. Y luego ahí nomás, muy cerquita, entonces bueno, perdón, Arturo, como empezó con esa enfermedad, ya estaba grande de edad también, entonces ya se descartaba trasladarlo, al contrario, ya estaba iniciando un proceso ya más cercano a la muerte. Entonces también fallece ahí, en esos meses que me tocó a mí estar allí y me dio él el gran honor de poder estar a su lado cuando falleció, que era algo que yo me imaginaba que no iba a poder del dolor si veía que fallecía una noche y nadie estaba ahí. Ellos seguramente lo vieron de otra manera, pero yo no podía soportar la idea de que estuviera solo y me dio ese regalo de poder estar en el momento de su partida, estábamos los dos. Y eso se lo agradezco infinitamente porque él fue el gran inspirador. Y ahí nomás, en ese mismo año que estábamos con un montón de actividades y un montón de movimiento, eh, se- el segundo ser, que era importantísimo que pudiéramos mejorar la situación en la que estaba, era la chimpancé Cecilia. Entonces Cecilia fue la que abre la puerta del zoológico para la salida de los animales. Hubo mucha resistencia porque para que saliera ella, era como si salía ella, había gente que decía, si sale uno, van a salir todos. Y bueno, esa era nuestra Así fue. intención. Qué Pero, dato, gracias, así fue. pero esa fuerza, ella nos dio la fuerza, fue un proceso largo, también complejo, con mucha resistencia, pero ella sostuvo de una manera increíble, estaba sola en un recinto también de cemento, sola, había pasado por un dolor muy grande de haber perdido a sus compañeros un año atrás, venía de una situación ella muy, que le pedía mucho a ella, ¿no? Pero aún así sostuvo ese proceso y después de un montón de cosas que para una película la pudimos trasladar a un santuario natural en Brasil. Entonces ella Hermoso. es la que abre la puerta. Y de ahí empezaron a salir osos, leones, hemos trasladado un montón de animales también que eran de granja, pero la que abrió la puerta fue ella. También Sí, sostuvo un preciosa. montón. Y sabes que es bellísimo porque, bueno, cada uno de estos seres deja ese legado. ¿Y por qué nosotros los seres humanos tenemos que ser diferentes en esa parte de ese amor, esa entrega, ese servicio? Cuando cada uno de nosotros, cuando toma justamente esa fuerza, esa luz y toma estos pequeños cambios de conciencia, porque justamente lo que decía hace un momento, no pedimos que cambie su estilo de vida, solamente si usted va a ir a un zoológico que todavía mantenga estas circunstancias convencionales, por lo menos dése un momentito de cerrar sus ojos y conectar con ese ser. Y ahora hacerle sentir, justo como tú señalabas, ¿no? De pronto yo no entiendo lo que estás viviendo, pero gracias, gracias, solamente gracias. Gracias por estar ahí, gracias por cumplir ese servicio, gracias. Y ojalá cada vez seamos más, porque si bien es cierto, hay todo un sistema ahí que no lo podemos cambiar de la noche a la mañana, pero que sí podemos hacer ese paso chiquitito de integrarnos entre todos nosotros y hacer estas pequeñas acciones. Como yo digo, no voy a invitar a nadie a que sea ni vegano ni vegetariano, eso es un tema de conciencia, eso llega cuando tiene que llegar, justo hablando de los procesos y los ciclos, pero por lo menos como yo les invito a las personas que de una u otra manera llegan o a mi consulta o acompaño o lo que sea, frente al plato, cierra tus manitos y di gracias, porque tomo tu vida
para sostener la mía y que esto te sirva para tu mejor evolución. Seguramente ese pequeño acto de reconocer que tomé una vida para mí será un cambio de conciencia gigante, gigante, gigante. ¿Algo que quieras tú sumar a esto, mi querida María? Ay, ese último te agradezco tanto que lo hayas dicho, porque es honrarlos, es honrar. Ellos no quieren que nos peleemos por ellos, ni que vayamos a pelear mil batallas. Si vamos a hacer movimientos, que los hagamos amorosamente. Desde el Y amor, así es. aparte, desde el honrarlos a ellos les llega toda esa energía Ujú, y la reciben con mucho amor. Y ya eso implica un cambio también en el ser humano. Cuando ellos ujú. ven esa energía de agradecimiento, de amor, ya se van dando cuenta que algo está cambiando. Algo está, sí. Mi querida María, realmente este tema es para compartir toda la mañana porque quisiera hablar de uno y del otro y del aprendizaje porque realmente tocan el alma, tocan el corazón y como Sí. dijo bien ese maravilloso Oscar Wright, que decía, cuando tú estás cerca de un animal, corres el riesgo de ser un mejor ser humano. Y eso es muy real, eso es muy, muy, muy real. Entonces, antes de partir, algo que sientas, que intuyas, que quieras decir que estos seres te han compartido o desde Mariam ese personaje y el regalo justamente honrando a todos estos seres que han tocado tu vida. Gracias. Yo he sentido la presencia de cada uno de ellos en esos momentos. He sentido el soporte de ellos en cada uno de esos momentos. Y aún habiendo trascendido del plano como Arturo y como Pocha, ellos están presentes. Entonces yo Ujú. siento su acompañamiento y su enseñanza que nos sigue conmigo. Y eso es otra cosa que ellos nos enseñan, ¿no? Que veamos la muerte de otra manera, porque toda esa energía y es simplemente un cambio de una forma a otra, pero esa es otra cosa que nos han enseñado, que eh, empecemos a ver, a ver con otros ojos, como tú decías, con el corazón, y la vida se expande. Y, y realmente a mí me encanta eso de pensar que es mucho más lo que no vemos que lo que realmente vemos. Y más si logramos ver con los ojos del alma y con los ojos del corazón. Seguramente ahí se acabarán los conflictos, ahí se acabarán las guerras, viviendo desde acá, desde el corazón. Entonces, honrando a todos esos seres maravillosos que han venido a acompañarnos, muchísimas gracias, Preciosa, por estar aquí, por aceptar esta invitación. Gracias a todos esos seres que de hecho aquí, sin verlos, nos han venido a acompañar a dar fuerza para cumplir esta misión el día de hoy. Y bueno, a la gran Asia Moana por su trabajo maravilloso, maravilloso, maravilloso. Honrarles por ser ese puente que va uniendo y va generando estas redes. Y por eso estamos ahora juntas aquí, Mariana y yo. Así es que muchísimas gracias y todos los seres que nos acompañan. Así es que muchísimas gracias. Les esperamos el próximo sábado y realmente honremos a esos seres que están a nuestro lado, empezando desde esa propia honra. Recordemos que nosotros somos los alquimistas, las alquimistas de nuestro camino de vida. Y estos son los pequeños pasos que realmente nos llevan a ese alquimia interior. Bienvenidos. Un abrazo fuerte y feliz fin de semana. Será hasta la próxima. Gracias. Este canal es una invitación a pausar, a volver a la calma, a tomar un respiro consciente y retomar lo esencial en la vida. Te invito a elegir al azar el cuento que más te llame. Confía, tu alma sabrá llevarte hacia la medicina que necesitas.